Bienvenidos a Susurros Oscuros, el canal donde desentrañamos las historias más escalofriantes y misteriosas que acechan en la penumbra. Si te apasionan los relatos de terror, fenómenos paranormales y leyendas urbanas, este es el lugar indicado para ti. En el episodio de hoy, exploraremos la espeluznante historia de la Sala 413 en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, y el enigmático espíritu que dejó una huella indeleble en la vida de una joven enfermera llamada Emily. Prepárate para sumergirte en un mundo de suspenso y misterio, mientras desvelamos los oscuros secretos que se esconden detrás de las paredes del hospital y la maldición que acecha a la Sala 413. Descubrirás cómo un encuentro sobrenatural cambió la vida de Emily y se convirtió en una leyenda que pervive en la memoria colectiva del personal y los pacientes. Así que apaga las luces, ponte tus auriculares y acompáñanos en esta inquietante aventura en el mundo de lo desconocido. No olvides suscribirte a Susurros Oscuros y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros escalofriantes episodios. ¿Estás listo para enfrentarte a tus miedos y desentrañar los misterios de la Sala 413? Entonces, comencemos nuestra travesía hacia lo desconocido. Título: La inexpresiva. La verdadera pesadilla de Cedars-Sinai. Había una vez un hombre llamado Thomas, un médico joven y prometedor que trabajaba en el Hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles, California. Tenía una vida estable y satisfactoria, pero siempre se sintió atraído por lo desconocido, lo oculto y lo inexplicable. Siempre buscaba respuestas a los misterios que lo rodeaban, aunque no siempre estaba seguro de lo que quería encontrar. Un día, en junio de 1972, la vida de Thomas cambió para siempre cuando una mujer misteriosa apareció en el hospital. Llevaba un vestido blanco manchado de sangre y causaba una profunda inquietud en todos los que la veían. No parecía humana, sino más bien una especie de maniquí. Su rostro era impecable, sin cejas ni maquillaje, y su mirada penetrante generaba un terror insoportable en quienes la cruzaban. Thomas se sintió fascinado e intrigado por la enigmática mujer, a pesar del miedo que le inspiraba. A medida que trataba de comprender su origen y naturaleza, el hospital se sumió en un ambiente de tensión y paranoia. Los empleados comenzaron a experimentar extraños fenómenos, sombras que se movían por las esquinas de los ojos, objetos que desaparecían o cambiaban de lugar, y susurros que parecían venir de ninguna parte. Mientras tanto, la mujer, a quien llamaban la inexpresiva, permanecía en una habitación del hospital, rodeada de un aura inquietante. Los médicos intentaron sedarla y hacerle pruebas, pero su cuerpo parecía resistir cualquier intento de intervención. En un momento dado, al tratar de sedarla, la inexpresiva sonrió, revelando unos dientes largos y afilados, provocando el horror y el desmayo de una enfermera presente. Thomas se obsesionó cada vez más con la inexpresiva y comenzó a investigar su pasado, tratando de encontrar alguna pista que lo llevara a descubrir su verdadera identidad. Pasó días y noches en vela, estudiando archivos y registros médicos, buscando casos similares en la historia de la medicina. A medida que profundizaba en su investigación, la atmósfera en el hospital se volvía cada vez más opresiva y oscura, como si un manto de pesadillas se estuviera apoderando del lugar. Un día, mientras Thomas examinaba un viejo libro de mitos y leyendas, encontró la historia de una entidad demoníaca que se alimentaba del miedo y la desesperación de sus víctimas. Según la leyenda, este ser tomaba la forma de una mujer de apariencia inhumana y acechaba a aquellos que se atrevían a enfrentarla. Los relatos describían sus dientes largos y afilados, similares a los de la inexpresiva, y mencionaban que aquellos que la veían quedaban marcados por el terror hasta el fin de sus días. Thomas comenzó a temer que la inexpresiva fuera en realidad esta entidad demoníaca, y que su presencia en el hospital estaba causando un efecto devastador en el personal y los pacientes. Decidió enfrentar a la mujer y tratar de poner fin a la pesadilla que había desencadenado. Armado de valor y determinación, Thomas entró en la habitación de la inexpresiva. La mujer estaba allí, inmóvil, con su rostro inmutable y sus ojos vacíos. Al verla, Thomas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero no dejó que el miedo lo paralizara.
le habló con firmeza, exigiéndole que revelara su verdadera naturaleza y que pusiera fin a la pesadilla que había traído al hospital. La inexpresiva lo miró fijamente durante un largo y tenso momento, antes de responder con una voz que parecía surgir de las profundidades del abismo. «Yo soy Dios», susurró. La habitación pareció llenarse de una oscuridad abrumadora, y Thomas sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. A pesar de su terror, se enfrentó a la inexpresiva, decidido a liberar al hospital de su influencia maligna. En ese momento, se oyeron pasos apresurados en el pasillo, y un grupo de agentes de seguridad irrumpió en la habitación. La inexpresiva los miró, y con una sonrisa escalofriante, se levantó y comenzó a caminar hacia ellos. Thomas intentó advertirles del peligro, pero ya era demasiado tarde. Uno por uno, los agentes cayeron bajo el hechizo de la inexpresiva, quedando atrapados en su red de terror. Con cada víctima que caía, la entidad demoníaca parecía volverse más fuerte y más poderosa. Thomas sabía que tenía que actuar rápido si quería salvar al hospital y a sí mismo de un destino terrible. Recordando la leyenda que había leído, se dio cuenta de que la única manera de derrotar a la inexpresiva era enfrentarla sin miedo y negarle el alimento que la mantenía viva. Reuniendo todo su valor, Thomas se enfrentó a la inexpresiva una vez más, mirándola directamente a los ojos y declarando con voz firme que no le tenía miedo. La mujer lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer que alguien se atreviera a desafiarla de esa manera. Pero Thomas no cedió, y poco a poco, la expresión de la inexpresiva comenzó a cambiar. Su rostro inmutable se contorsionó en una mueca de furia, y su cuerpo comenzó a debilitarse y desmoronarse. Sin el miedo que la alimentaba, la inexpresiva ya no podía mantener su forma demoníaca, y finalmente desapareció en una nube de oscuridad. El hospital volvió lentamente a la normalidad, aunque las cicatrices del terror que había causado la inexpresiva aún permanecían en la mente de quienes la habían encontrado. Thomas continuó su carrera como médico, pero nunca olvidó la lección que había aprendido al enfrentar a aquel ser maligno. El verdadero poder en el hospital Cedars-Sinai. Varios años después del incidente con la inexpresiva, un nuevo caso aterrador tomó lugar, dejando una huella indeleble en la memoria de los empleados y pacientes del hospital. La sala 413 había sido clausurada después de un misterioso incendio, pero a pesar de estar cerrada, comenzaron a circular rumores sobre extraños sucesos que ocurrían en su interior. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, una joven enfermera llamada Emily fue asignada para supervisar a los pacientes en el piso donde se encontraba, la sala 413. Durante su ronda, escuchó unos sollozos provenientes de la habitación clausurada. Al principio, pensó que se trataba de un paciente desorientado que había entrado accidentalmente, pero al acercarse a la puerta, notó que estaba sellada. Intrigada y preocupada, Emily decidió investigar la situación. Tomó una linterna y con ayuda de un compañero, logró abrir la puerta a la sala 413. Al entrar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La habitación estaba cubierta de hollín y restos del incendio, pero en medio del caos, había una silla de ruedas vacía que parecía moverse lentamente hacia atrás y hacia adelante. Emily, sintiendo un profundo temor pero impulsada por la curiosidad, se acercó a la silla de ruedas. De repente, las luces comenzaron a parpadear y la temperatura de la habitación descendió drásticamente. Entonces, una figura oscura comenzó a materializarse en la silla, tomando la forma de una anciana con una mirada terrorífica en sus ojos. La enfermera, aterrada, intentó huir de la habitación, pero la puerta se cerró de golpe tras ella, atrapándola en la sala 413 con la enigmática aparición. La anciana espectro comenzó a hablar con una voz que sonaba como el eco de 1000 almas en agonía, relatando una historia de sufrimiento y desesperación. Según la entidad, había sido una paciente en el hospital hace muchos años y había sido víctima de un experimento médico fallido, que la dejó atrapada en un estado de agonía perpetua. Su espíritu, incapaz de encontrar descanso, había quedado atrapado en la sala 413, buscando venganza contra aquellos que la habían condenado a ese destino. Emily,
paralizada por el miedo, apenas logró balbucear una disculpa y prometió ayudar al espíritu a encontrar la paz. La anciana, aparentemente satisfecha con la respuesta de la enfermera, desapareció lentamente, dejando a Emily temblando en el suelo de la habitación. Después de aquel incidente, la sala 413 fue sellada permanentemente y se llevaron a cabo investigaciones para descubrir la verdad detrás del trágico destino de la anciana. Aunque nunca se encontraron pruebas concretas de los experimentos médicos, el espíritu de la anciana dejó de atormentar a los empleados y pacientes del hospital, permitiendo a todos retomar sus idas con una sensación de alivio. Emily, aún profundamente afectada por su encuentro con la anciana, se convirtió en una defensora de los derechos de los pacientes y trabajó incansablemente para garantizar que nunca se repitiera un incidente similar en el hospital. Con el tiempo, la historia de la sala 413 y el espíritu de la anciana se convirtió en una leyenda urbana entre el personal y los pacientes del hospital Cedars-Sinai. Muchos empleados nuevos, en sus primeros días de trabajo, escuchaban la historia con una mezcla de fascinación y miedo, preguntándose si alguna vez tendrían un encuentro con el espíritu de la habitación maldita. A medida que pasaban los años, la historia de la sala 413 se convirtió en una especie de advertencia para los médicos y enfermeras en formación, recordándoles la importancia de tratar a sus pacientes con cuidado y compasión. Aunque la sala 413 permanecía cerrada, su legado vivía en la memoria colectiva del hospital. La experiencia de Emily también dejó una marca indeleble en su vida personal. Aunque continuó su carrera como enfermera, nunca olvidó la noche en que se encontró cara a cara con el espíritu de la anciana. Ese evento cambió su perspectiva sobre la vida y la muerte, y reforzó su convicción de que cada vida merece ser tratada con dignidad y respeto. Mientras tanto, el Hospital Cedars-Sinai siguió funcionando como uno de los principales centros médicos de Los Ángeles, pero los empleados y pacientes siempre recordarán la sala 413 y la oscura historia que la rodea. La leyenda de la anciana y su espíritu vengativo se convirtió en una parte integral del folclore del hospital, y aunque la sala 413 ya no estaba en uso, su historia seguiría siendo contada por generaciones futuras. Y así llegamos al final de este escalofriante episodio de Susurros Oscuros, en el que hemos explorado la aterradora historia de la sala 413 en el Hospital Cedars-Sinai y el espíritu vengativo de la anciana. A través del relato del encuentro de Emily, hemos sido testigos de cómo un evento sobrenatural puede cambiar la vida de una persona y dejar un impacto duradero en quienes se ven afectados. La leyenda de la sala 413 y la anciana sirve como recordatorio de la importancia de tratar a los pacientes con cuidado y compasión, y nos insta a recordar que cada vida merece respeto y dignidad. Aunque la sala 413 ya no está en uso, su historia sigue viva en la memoria colectiva del hospital y en los corazones de aquellos que han escuchado el relato. Esperamos que hayas disfrutado de este inquietante viaje al mundo de lo desconocido y que te haya dejado pensando en las historias y leyendas que se esconden en lugares insospechados. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares a quienes también les apasionen las historias escalofriantes. No dudes en dejar tus comentarios abajo. Cuéntanos qué te pareció la historia de la sala 413 y si tienes alguna experiencia paranormal que quieras compartir con nosotros. Recuerda suscribirte a Susurros Oscuros y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos episodios, en los que seguiremos desentrañando los misterios más aterradores y fascinantes. Hasta la próxima vez, amigos de Susurros Oscuros. Manténganse a salvo y sigan explorando el misterioso y enigmático mundo que nos rodea. Nos vemos en el siguiente episodio.